el día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas llamada Querida Iglesia, y hoy nos toca estudiar la carta dirigida a la iglesia de Sardis, que es la quinta de las 7 cartas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y sí, rápidamente haciendo un pequeño resumen a las cartas que hemos visto. Por cierto, si tú no has visto alguno de estos capítulos, faltaste un domingo, faltaste 2 domingos, no lo sé, y quieres ponerte al corriente con esta serie de enseñanzas, te animo a que puedas ir al canal de YouTube Aliento de Vida Jutepec. Ahí tenemos las grabaciones de todas las predicaciones. Recuerda que se publican los días lunes a las 6:15 de la tarde. Ya está publicada la predicación por si quieres ponerte al tanto. Pero recordando los 4 pasados temas, el primer capítulo, la primera carta que vimos fue a la iglesia de, ¿cuántos recuerdan? Éfeso. Muy bien, la siguiente fue a la iglesia de Esmirna. La tercera fue a la iglesia de Pérgamo. Y la semana pasada estuvimos viendo la iglesia de Tiatira. Muy bien, y el día de hoy vamos con la quinta carta, que es a la iglesia de Sardis. Te quiero animar, aprovechar a que no vayas a perderte por nada la sexta, la séptima. Creo que en lo personal son 2 cartas que me encantan, que hay mucho por escudriñar. Son, creo yo, mis 2 cartas favoritas de las 7. Vamos a aprender demasiado. La séptima es una bomba, esa de plano no te pierdas el cierre porque tiene cosas muy interesantes que vamos a estar estudiando. Pero el día de hoy vamos con la iglesia de Sardis y me gustaría iniciar con el video de introducción, si me pueden apoyar, por favor. La quinta carta del libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Sardis. Esta ciudad fue la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Poco tiempo después fue invadida por los persas, quienes tomaron control durante los siguientes siglos. En el año 340 a.C., Alejandro Magno liberó esta ciudad del dominio persa, convirtiendo a Sardis en una importante ciudad griega y más adelante del Imperio Romano. De las 7 ciudades, fue en Sardis donde se estableció la comunidad judía más extensa y próspera. Aún se conservan las ruinas de su enorme sinagoga, la cual fue la más grande después de la de Jerusalén. El Evangelio llegó a este lugar en el siglo I y el primer líder conocido de la iglesia de Sardis fue Melito, un cristiano de origen judío que fue famoso porque se atrevió a escribirle al emperador Marcos Aurelio pidiéndole que considerara cambiar los decretos en contra de los cristianos. Melito fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento para la comunidad cristiana y de hecho fue él quien puso el término Antiguo Testamento. Junto a las ruinas se encuentra el pueblo de Sart, que cuenta con una población de 5,000 habitantes y en donde tristemente no hay ni un solo cristiano. Sart pertenece al distrito de Saligli en la provincia de Manisa al oeste de Turquía. La ciudad de Saligli se encuentra a 10 kilómetros de Sart y cuenta con una población de 80,000 habitantes. Desafortunadamente tampoco hay ningún cristiano aquí. Debido a lo fértil de la tierra, esta región vive de la agricultura y produce todo tipo de frutas y verduras. De la misma manera, estamos pidiendo a Dios que prepare la tierra espiritual de este lugar y abra camino para que el Evangelio vuelva a llegar aquí a Sardis. Muy bien, vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo en tu casa. Te pedimos que hoy nos hables a nuestras vidas, que traigas revelación, discernimiento de tu palabra, que es aquello que quieres trabajar en nuestro interior, que quieres tratar en nuestras vidas, Padre. Quita todo sueño, todo cansancio, todo aquello que nos quiera robar tu atención, que nos quiera robar este momento, que nos quiera robar esa palabra que tienes para nuestras vidas, Padre. También quitamos toda distracción de este lugar y ponemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra atención completamente en ti y en lo que nos quieres hablar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Muy bien, vamos con la quinta carta el día de hoy. Ahorita estaba recordando, esta semana estaba platicando con un amigo y justamente me estaba comentando que su novia viaja creo que las próximas semanas junto con su familia a estas ciudades de Turquía. Va a estar como
llegando a trabajar algunas áreas, algunas misiones que se están levantando aquí. Y se me hace interesante porque estos videos, como te mencionaba, fueron grabados hace un par de años, pero ya en varias de estas ciudades, gracias a Dios, ya hay iglesias cristianas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque ya se ha estado levantando nuevamente esto. Ahora, el día de hoy me voy a ir de lleno con esta carta. No te voy a dar como tal una introducción como las demás, sino que voy a empezar de lleno y sobre ella te voy a ir dando algunos datos importantes que creo yo que podemos analizar. Así que, ¿por qué no me acompañas a Apocalipsis capítulo 3? Las primeras 4 cartas estuvieron en el capítulo 2 de Apocalipsis, las siguientes 3 inician a partir del capítulo 3 y recuerda que te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Te animo, como siempre, a que si no tienes una Biblia puedas adquirir alguna Biblia, que puedas hacer el esfuerzo de comprarte, y de todos modos, si tú vienes quizás por primera vez o no traes, en las pantallas van a estar los textos del día de hoy. Apocalipsis 3:1, ¿cuántos ya lo tienen? Di un fuerte amén. Muy bien, sígueme con tu vista. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Y continúa con algo fuerte. Esta carta inicia fuerte. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás como muerto. Esta carta va de lleno. Jesús en esta carta podemos analizar que, número 1, no los felicita o no les celebra por alguna área que ellos estaban haciendo bien. Directamente se presenta y viene la primera confrontación de Jesús. Después vamos a ver que los anima y les ayuda a trabajar, los orienta a qué forma pueden ir mejorando. Pero de lleno dice: este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¿Sabes? Jesús viene y se presenta de esta manera. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto de los 7 aspectos? El Espíritu de Dios de 7 aspectos. Déjame te explico. Los 7 aspectos representan la plenitud del mover del Espíritu Santo, la perfección, lo que compone al Espíritu Santo, lo completo que es el Espíritu Santo. Y te voy a dar un poco más de contexto para que me puedas entender. En Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2, anótalo, quizás no lo busques porque vamos a seguir leyendo la carta, va a estar en las pantallas, pero mira lo que nos habla. Aquí está una profecía acerca de Jesús y nos dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote. Esto estaba profetizando que Jesús iba a venir de la descendencia de David. Y dice: sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y aquí es donde nos habla acerca de los 7 aspectos que en Apocalipsis podemos ver que nos menciona esta carta. Menciona 7 espíritus en concreto. Esta versión NTV como tal va mencionando uno y menciona el otro, pero hay otras versiones que tal cual dice espíritu de esto, espíritu de esto, espíritu de esto. Pero te lo voy a leer. Dice versículo 2: y el Espíritu del Señor, el primer aspecto, reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. El espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor del Señor. Estos son los 7 aspectos del Espíritu de Dios, y estos aspectos ejemplifican la plenitud completa de quién es el Espíritu Santo y todo lo que Él hace en nuestras vidas. Iglesia, cuando tú y yo recibimos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, Él viene y a través de estos aspectos se mueve dentro de nosotros. Él viene y nos da sabiduría, Él viene y nos da entendimiento de la palabra de Dios. Él viene y nos da poder. ¿Cuántos creemos que tenemos poder en el Espíritu Santo? Él viene y también nos da ese temor del Señor y etc. Entonces Jesús inicia la carta diciendo: este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos. En otras palabras está diciendo: yo soy el que tiene el Espíritu de Dios y yo soy el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios para cualquier cosa que necesites. La segunda cosa que dice es: este es el mensaje
del que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos, y las 7 estrellas. Ya lo vimos en otros capítulos de esta serie que hemos estado hablando, pero al hablar de las estrellas está hablando de los líderes de cada una de las iglesias. Entonces lo que Jesús está diciendo es: yo soy el que tiene el Espíritu de Dios, yo soy el que tiene la plenitud, el que puede dar también al Espíritu de Dios porque yo lo tengo, pero también yo soy el líder supremo de la iglesia, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores y yo soy sobre todo. Y esto es importante, o era importante para la iglesia de Sardis, y ellos lo entendían, porque mira, te voy a explicar lo que estaba sucediendo en Sardis. En la ciudad de Sardis se encontraba una cultura muy interesante y muy parecida a la que podemos ver incluso hoy en día en el 2025. Una cultura en donde creían, escucha muy bien esto, creían que todas las religiones llevan a Dios. ¿Alguna vez has escuchado esto? Que dicen, no, todas las religiones llevan a Dios. Creían que todas las religiones eran el camino a la plenitud espiritual que como personas deseamos. Esta era una cultura posmoderna en el primer siglo. Y lo que sucedía es que había una tolerancia a todas las religiones. Se toleraban entre sí. Incluso en la sinagoga judía en Sardis, que fue la segunda más grande después de la de Jerusalén, tanto era la tolerancia que tenían a otras religiones que había en esas épocas, que dentro de esta sinagoga, que por cierto era 100% judía, esta era 100% judía, no estamos hablando de una sinagoga cristiana, estamos hablando de una sinagoga judía. Podías encontrar ídolos romanos dentro de ella, o ídolos del imperio de Lidia, del imperio antiguo de Lidia, de la cual provenía esta ciudad. Esto culturalmente para los judíos era una abominación. Tú en una iglesia allá judía realmente no podías hacer esto porque violentaba uno de los 10 mandamientos. Sin embargo, en Sardis, incluso en las sinagogas judías, había imágenes de otros dioses dentro. Entonces, incluso los judíos habían adoptado esta idea de Sardis, donde se creía que todas las religiones llevan a Dios, o que todos los caminos llevan a Dios. En otras palabras, para llevar la paz con toda la ciudad, ellos permitían la creencia de que todos los caminos llevan a Dios. Y en ese juego habían caído los judíos en Sardis, también las demás religiones. No sé qué tantas había, pero era como si hoy en día dijéramos que lo que predican los testigos de Jehová también lleva a Dios, lo que llevan los budistas también lleva a Dios, que lo que llevan las religiones hindús también lleva a Dios, y que dijéramos todo lleva a Dios, todo es lo mismo, no importa lo que practiques, tú hazlo bien, haz esto y no pasa nada, todos llevan a lo mismo. Y esto había sucedido, y el tema era que incluso los cristianos habían caído en esta manera de pensar. Los cristianos decían también que todos los caminos llevan a Dios. Creían que Jesús llevaba a Dios, pero también creían que su otra fe llevaba a Dios. Y empezaron a creer esto para estar bien o estar en paz con esta ciudad que se hacía llamar una ciudad progresista. Pero Jesús, mira, con esta presentación viene y les dice: a ver, iglesia de Sardis, recuerden que solo yo soy el que tiene los 7 aspectos del Espíritu Santo, el que tiene la plenitud, el que lo es todo. O sea, el único que puede darte esa plenitud que tú buscas, pero además el que tiene las 7 estrellas. O sea, en otras palabras, solamente yo soy el líder supremo sobre todo y todos, y no hay nadie más que yo, y no hay ninguna otra forma de llegar a Dios sino a través de Cristo Jesús, iglesia. Y Jesús continúa diciéndoles: yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. En otras palabras, la iglesia en Sardis, mira, yo creo que era una iglesia que tenía reuniones muy avivadas quizás. Tenía muchas actividades entre semana, estaba viva, creían que estaban vivos, hacían esto, hacían el otro. Eran famosos en el mundo porque creían que era una iglesia creciente, maravillosa, muy llamativa, muy guau.
Tenían la fama de estar vivos, pero Jesús les dice, están muertos. Han perdido la esencia, y lo que estaba sucediendo es que ellos estaban muertos porque habían perdido la esencia del mensaje más importante que como cristianos tenemos. ¿Y cuál es ese mensaje? Que solo Jesús salva, iglesia. Yo hoy te quiero recordar una vez más, iglesia, este mensaje y uno de los fundamentos, una de las bases más importantes que como cristianos tú y yo tenemos, y es esto: solo Jesús salva, iglesia. No hay nadie más. ¿Sabes? Ellos habían olvidado este principio súper importante, que solo Jesús salva, porque la Biblia nos enseña que solo Jesús nos lleva a Dios. No hay otro camino. Mira, si tú estudias diferentes corrientes, por ejemplo, corrientes asiáticas como el budismo, corrientes como las del hindú y todo eso, cada uno de los líderes de estas religiones se presentaron como un camino para llegar a Dios. Pero solamente Cristo Jesús fue el único líder que no se presentó como un camino para llegar a Dios, sino que se presentó como el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de ¿quién? De Él. Lo podemos ver en Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús mismo dice, Jesús les contestó, dice aquí, ayúdame a leerlo en voz alta todos juntos, 1, 2, 3. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. En otras palabras, mira, los cristianos en Sardis habían olvidado o dejado atrás esta enseñanza de que solamente Jesús salva, con tal de quedar bien con la sociedad. Y la iglesia en Sardis funcionaba, estaba viva, hacían actividades, hacían cosas padres. La iglesia era famosa por estar viva, pero en realidad viene Jesús y les dice, están muertos. ¿Sabes? Podemos tener una vida exitosa, podemos tener un ministerio exitoso, podemos incluso tener una empresa, negocios exitosos, aun cuando nuestra fe esté equivocada, aun cuando nuestra fe sea errónea, aun cuando nuestra relación con Dios esté muerta, nos puede ir bien. Y lo podemos ver, cuántos empresarios, gente muy importante en el mundo que quizás no tiene una relación con Dios, pero le va bien, ¿sí o no? Los has visto y tú dices, ¿por qué les va bien? Y muchos podemos llegar a creer que porque tenemos mucha actividad, que porque venimos a la iglesia, porque tenemos la apariencia de un cristiano y que incluso porque nos está yendo bien en la vida, entonces podemos llegar a creer que nuestra fe está bien, que estamos vivos espiritualmente. Pero la Biblia nos enseña que Dios no solo quiere una apariencia, Dios quiere una relación viva con cada uno de nosotros, una relación genuina con cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el matrimonio, un ejemplo se me viene muy claro aquí. Puede haber matrimonios de apariencias, donde quizás la relación está muerta, pero aparentan tener una buena relación para quedar bien quizás con la gente, con los amigos, en la iglesia, o quizás dicen, no, pues hay que llevarla en paz solamente por el bienestar de los hijos, pero en realidad la relación puede estar muerta. Se vive una apariencia. Y sabes, Dios no quiere una iglesia viva de apariencias, Dios quiere una iglesia viva y llena del Espíritu Santo, con una relación genuina y verdadera con cada uno de nosotros, iglesia. Pero la iglesia de Sardis, por creer y confesar que todos los caminos llevan a Dios, habían perdido esa revelación, esa relación, ese fuego en sus corazones de tener una relación personal con el Espíritu Santo. Estaban dormidos. Y justamente en el versículo 2, continuando con esta carta, mira qué les dice. Apocalipsis 3:2 dice, despierta, despierta. Y se despertaban los dormidos que estaban aquí, ¿no? No es cierto. Es el texto, estaba leyendo, perdón. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de ¿qué? De morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Versículo 3. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza.
arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Lo que Jesús está diciendo es: despierta, iglesia, despierta. En otras palabras, la iglesia, mira, había caído en un sueño espiritual. No sé si has tenido un sueño alguna vez donde crees que es verdadero y actúas como si fuera real ese sueño. Les decía en el primer servicio, no sé a cuántos hombres les ha pasado que están soñando que son Cristiano Ronaldo, están a punto de meter el gol en la final del mundial y le das al balón bien fuerte y le das la patada a tu esposa. Y tu esposa, ¡hey! Porque creíste que era real y estabas actuando como si fuera real. Les cuento una anécdota personal. Cuando estaba más chico, yo creo que tenía como unos 12, 13 años. Les he contado en otras oportunidades que a mí de siempre me han gustado mucho los videojuegos, PlayStation, estar jugando así siempre. Y recuerdo que hubo una temporada, creo que fue en vacaciones, que jugaba todos los días. Pues era vacaciones, todos los días ahí estaba jugando. Y una vez mi mamá me encontró a horas de la madrugada, en la noche, sentado en la orilla de mi cama, dormido, con los ojos cerrados, pero así. Y ya llegó mi mamá y me dijo: Luis, ya duérmete. Y yo estaba como que soñando que estaba jugando, pero mi cuerpo estaba actuando según lo que yo estaba soñando en ese momento. ¿Sabes? Hay sueños tan reales que pensamos que estamos despiertos, pero estamos dormidos. Y la iglesia en Sardis pensaba que estaban bien, que estaban vivos, pensaban que estaban obviamente correctamente con el Espíritu Santo, pero estaban bajo la influencia de un adormecimiento de la cultura de Sardis, bajo la influencia de un sueño, y creían que todo estaban bien. Y muchos cristianos hoy en día hemos comprado esta idea donde llegamos incluso a creer, tristemente, como cristianos, que todos los caminos llevan a Dios. Y realmente estamos viviendo un adormecimiento espiritual. Creemos que estamos despiertos, y es más, creemos que pensamos mejor que otros cristianos. Creemos que nosotros somos cristianos progresistas. No, Luis, nosotros ya creemos en otras cosas, creemos en esto, aceptamos a esto. Y sí, aceptamos a cualquier persona, pero hay ciertas bases, ciertos estatutos que no podemos modificar. Y Jesús nos dice: estás en un sueño, estás dormido, estás muerto. Y nos dice en este versículo: despierta. Voltea con el que está a tu lado, dile: despierta. Y si estaba dormido, muévelo. Si lo agarraste de casualidad dormido, dice: despierta. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿Sabes por qué les dice esto? Sardis era la capital en algún momento del antiguo imperio de Lidia, y era una ciudad famosa porque tenía un muro impenetrable. Ellos se sentían protegidos por este muro. Pero 2 veces en toda su historia, escucha muy bien esto, 2 veces en toda su historia, otros imperios externos pudieron invadir fácilmente a Sardis. ¿Y sabes por qué lo pudieron hacer fácilmente? Por descuidos de la gente que se encargaba de hacer guardia en el muro. Se quedaban dormidos. Y estos otros imperios entraban y los invadían y los agarraban desprevenidos. Por eso Jesús viene y les dice: hey, aguas, despierten. No se queden dormidos, porque si se duermen espiritualmente, vendré a ustedes así como el ladrón que ha llegado a invadirlos y que los ha agarrado desprevenidos y les ha robado y los ha conquistado. Asimismo también yo puedo llegar en cualquier momento. Y ellos entendían esto. Cuando leían esta carta, yo me imagino que dijeron: ay, sabes, debemos tener cuidado. Debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña, a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Yo quiero compartir contigo rápidamente 3 cosas que yo veo en este pasaje de cómo es que Dios llama a la iglesia de Sardis a despertar, y cómo Dios también nos llama a nosotros, iglesia Aliento de Vida, para poder estar despiertos y atentos, listos para cualquier situación que esté alrededor culturalmente. Y la primera forma que veo que Jesús les anima a despertar
es, número 1, les dice: fortalece lo poco que te queda. Fortalece lo poco que te queda. ¿Sabes? Jesús les dice: te queda poco, pero con eso poco te puedes fortalecer. Puedes reconstruir tu fe, puedes reconstruir tu relación con Dios, puedes reconstruir tu comunión con el Espíritu Santo. Usa lo poco que tienes para reconstruir lo que Dios tiene para ti. Iglesia, no sé cómo te encuentres en tu relación con Dios esta tarde, este día, este domingo. No sé en qué punto te encuentres en tu comunión con Dios, no sé qué tan despierto estés en tu vida espiritual, pero mira, Dios hoy te dice: fortalece lo poco que te queda. Si hay poquito, si quizás estás un poquito así apagado, tu vida espiritual está distraída, Dios hoy te dice: fortalece lo poco que te queda. En otras palabras, hay oportunidad todavía. Todavía hay tiempo. No te des por vencido en tu relación con Dios, por el contrario, fortalece eso que tienes. Quizás has estado viviendo una vida espiritual, alejado, regresas a aquello, vienes esto, y hoy Dios te quiere animar a que eso poco que tienes lo puedas incrementar, te puedas fortalecer y puedas crecer en tu relación con Cristo Jesús. Y hoy quiero animarte a eso, fortalecer nuestra fe incluso con lo poco que nos queda. No importando en la situación que nos encontremos, quizás la prueba, la crisis de fe, la prueba, la confusión espiritual, quizás has estado desanimado, quizás te cuesta últimamente trabajo venir a la casa de Dios, como que dices: ay, como para qué voy a la iglesia los domingos, ya mejor me voy a quedar aquí, como que ya no te dan ganas de leer la palabra de Dios, como que ya no te dan ganas de orar. Quiero animarnos a fortalecernos en lo poco que nos queda y a seguir adelante en nuestro caminar como discípulos de Cristo Jesús, iglesia. Fortalece lo poco que te queda. Voltea con el que está a tu lado y dile: fortalece lo poco que te queda. Número 2, les dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Esto me recuerda un poco a las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1. No lo busques, va a estar en las pantallas, pero sí anótalo como referencia. 2 de Timoteo 1, 6 a 8. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: por esta razón, Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Quiero recalcar esto. Recuerda que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y mira cómo continúa el 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Versículo 8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Mira, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: sé valiente y vuelve a aquello que creíste y confesaste en el inicio, cuando te impuse mis manos, cuando estuve ahí contigo. Deja a un lado el temor, deja a un lado la timidez. Entonces, ¿qué nos quiere llevar a esto? Es que seamos valientes. El ser valientes está muy conectado al avivamiento espiritual dentro de cada uno de nosotros. Debemos avivar el fuego en nuestro interior. ¿Y cómo lo hacemos? No avergonzándonos de aquello que creemos, no avergonzándonos del evangelio de Cristo Jesús, no avergonzándonos de decir que solamente Cristo es el único que salva, iglesia. Iglesia, queremos despertar, necesitamos volver a lo que escuchamos y creímos en el principio y retenerlo con firmeza. Ser valientes en nuestras creencias, ser valientes en lo que hemos creído desde el inicio, porque sabes, hoy en día es violento decir solo Jesús salva. Es violento decir eso. Son palabras violentas en esta sociedad donde, mira, te llaman anticuado por creer en Cristo Jesús. Es violento en esta sociedad que te llaman de mente cerrada porque crees en Cristo Jesús. Es violento decir Jesús salva en una sociedad que te llama ignorante por creer en la palabra de Dios. Y hoy en día nos cuesta trabajo muchas veces retener esta verdad.
y creerla con firmeza. Pero quiero decirte algo, iglesia, seamos valientes y retengamos, pase lo que pase, esta verdad de que solamente Jesús salva, iglesia. Que solo en Jesús hay salvación, que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Aprendamos, mira, creo que debemos aprender a ser cristianos inclusivos en nuestro corazón, pero exclusivos en nuestra confesión, en lo que creemos. Ser cristianos inclusivos en nuestro corazón, nuevamente te lo estoy repitiendo, pero exclusivos en nuestra confesión, en lo que creemos. En otras palabras, yo creo que si estuviéramos en Sardis el día de hoy, creo que en sí estamos en una dinámica muy similar por la cultura que estamos atravesando, pero nuestra postura debería ser esta: amo al judío, amo al que quizás adora aquellas otras cosas, amo al que adora al emperador. Todos ellos tienen un lugar en la mesa, podemos tener relación con ellos, los voy a abrazar, los voy a respetar, puedo ser amigo de todos ellos, pero eso no significa que por eso vamos a dejar de creer lo que creemos, y lo que creemos es que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. No por el relacionarnos con ellos y que seamos inclusivos en nuestro corazón vamos a permitir eso. Mira, les contaba en el primer servicio, yo por ejemplo tengo algunos conocidos que practican algunas otras religiones. En algún momento estuve en un trabajo, tenía un amigo que era testigo de Jehová, nos platicábamos, comíamos juntos, teníamos una buena relación. Sin embargo, no por eso yo iba a dejar de creer lo que yo creo. No sé si tú sepas, muchas veces hay gente que no lo sabe, pero los testigos de Jehová no creen en Jesús. Lo ven como un simple profeta. No creen que hay salvación a través de Jesús. Yo tenía también una chica que trabajaba conmigo, ella y toda su familia son mormones. Y me llevo muy bien con ella, con su hermano también es un cliente mío, tienen un negocio, nos llevamos, platicamos muy bien. Pero no por esa relación que yo tengo con ellos voy a dejar de creer que solamente Jesús salva. Porque los mormones tampoco creen en eso. ¿Sabes? Necesitamos aprender a ser cristianos inclusivos en el corazón. Hay lugar para todos, podemos tener amistades, podemos sentarnos a la mesa, podemos platicar, pero exclusivos en nuestra confesión. No voy a dejar de creer lo que creo solamente porque tú crees algo distinto. Nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. Todo el mundo puede tener la libertad de creer lo que quiere, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, pero no por eso vamos a cambiar nuestra confesión, sino que tenemos que tener la valentía de confesar sin miedo lo que creemos. ¿Y qué creemos? Que solo Jesucristo tiene el Espíritu de Dios, que solo Jesucristo tiene salvación, que solo Jesucristo es el camino al Padre, iglesia. Mira, a mí me da tristeza cuando ves a una persona que viene a la iglesia, a las cosas de Dios, y después ya ves que anda con los testigos, que anda con los mormones, que anda con los del séptimo día. Y sabes, muchas veces estas cosas pasan porque no tenemos claro nuestras creencias, no sabemos lo que creemos. Viene alguien, nos comenta algo, nos da ideas y ya creemos y ya nos queremos ir por allá. Ya hasta creemos cosas que, en serio, que ni son conectadas a la palabra de Dios. Nos dejamos muchas veces influenciar porque no tenemos bien cimentadas nuestras creencias. Necesitamos leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y ser valientes en nuestra confesión y decir sin miedo, no importa en qué lugar nos encontremos, sin miedo a decir solamente Jesucristo salva. Solamente Jesucristo es el Señor de señores, solamente Jesucristo es el Rey de reyes. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, esta valentía de mantener lo que creíste al inicio te va a ayudar a avivar el fuego en tu interior. Y Jesús le está diciendo también a la iglesia de Sardis, esto va a despertarlos, regresen a lo que creyeron y escucharon al inicio, cuando se convirtieron al Evangelio de Cristo Jesús, a las buenas noticias, iglesia. Y tercera forma en cómo les anima a que puedan seguir despertando de ese adormecimiento, les dice por último, número 3, arrepiéntete y regresa a mí.
Esto me recuerda mucho al libro de Juan, capítulo 12, versículo 42 al 43, va a estar en las pantallas. Dice: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, se está refiriendo a Jesús, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Versículo 43, y esto es lo que estaba sucediendo también con la iglesia en Sardis. Porque amaban, ayúdame a leerlo en voz alta todos juntos, 1, 2, 3. Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y lo que Jesús les está diciendo a la iglesia de Sardis es esto: se tienen que arrepentirse y regresar a mí, porque aman más la aprobación de la gente que la aprobación mía, la aprobación de Dios. Escúchame, amar la aprobación de todos, de la sociedad, nos va a llenar de apariencias, porque vamos a tratar de aparentar con tal de tener su aprobación. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, por querer ser aprobados por un grupo de amistades, se comportan como ellos, empiezan a vestir como ellos, piensan hablar como ellos, porque están buscando la aprobación de ese grupo quizás de amigo que ellos desean tener? Y muchas veces el buscar la aprobación de la sociedad nos va a llevar a llenarnos de apariencias, de querer, pues sí, no tomo, pero a ver, le voy a entrar una, voy a hacer esto, con tal de que me acepten los demás. Pero el amar la aprobación de Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo, iglesia, y nos va a avivar y nos va a despertar. Y Jesús les está diciendo: arrepiéntete y regresa a mí. ¿Sabes? Creo que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que arrepentirnos constantemente de tratar de buscar la aprobación de otras personas, de lo que piensan otros de nosotros, de lo que dicen de nosotros. Constantemente tenemos que renunciar a buscar la aprobación de la gente y amar y a buscar la aprobación que solamente proviene de Cristo Jesús, iglesia, y que es la que vale la pena. Yo quiero animarte el día de hoy a que nos arrepintamos. ¿Sabes? Yo creo que en la iglesia de Sardis muchos de ellos sí se arrepintieron, porque en el segundo siglo hubo un obispo llamado Melito, ya lo mencionó aquí en el video, pero Melito fue un hombre, se conoce, un hombre piadoso, un hombre que se consagró a Dios, un hombre que estudió la palabra de Dios. Es más, él recopiló todos los libros que hoy encontramos en el Antiguo Testamento y él nombró a este conjunto de libros el Antiguo Testamento. Hizo comentarios de diferentes libros. Realmente comprometió con la causa de Cristo Jesús, se comprometió con llevar el evangelio de Cristo Jesús. Melito dirigió a la iglesia de una manera extraordinaria, porque yo creo que él también fue de los que se arrepintieron y regresó a Dios. Y mira, quiero que reflexionemos el día de hoy. ¿Qué aprobación estamos buscando más? ¿La de la gente o la de Dios? ¿Cuál aprobación estamos buscando más? ¿Qué persona en tu mundo? Mira, ¿qué o quién es lo que más pesa en tu mente cuando vas a hacer una publicación quizás en redes sociales? ¿Quién te interesa que lo vea? ¿Quién te interesa que diga wow? ¿Por qué publicas lo que publicas? ¿Quién te interesa realmente que diga wow? ¿Qué persona en tu mundo? Puede ser tu esposa, tu esposo, un amigo, una amiga. Puede ser quizás tu jefe en el trabajo. ¿Para quién estás viviendo y buscando la aprobación? Analízalo ahí personalmente. ¿Sabes? La meta del cristiano no debería ser la aceptación del mundo, sino la transformación de este mundo, iglesia. Nuestra meta no es ser aceptados por este mundo. Incluso la carta que vamos a ver la siguiente semana habla de eso. Filadelfia, la iglesia de los rechazados. La meta de un cristiano no debe ser la aceptación del mundo. La meta de un cristiano, la meta de nuestras vidas como discípulos de Jesús debe ser la transformación de esta sociedad, la transformación de este mundo. Nuestra meta no es ser aceptados por la sociedad, es transformar la sociedad. Entonces tenemos que entender, sí, debemos entender cómo piensa la sociedad. Debemos escucharlos. Debemos poner atención a cómo se comporta, sí, mas no comportarnos como ellos, sino transformar todo eso.
Mira, incluso aquí como iglesia, Aliento de Vida, llevamos un par de años entendiendo esto y trabajando en esto, porque por eso hemos modificado ciertas cosas, por eso pintamos la iglesia como la pintamos, por eso tenemos colores agradables para cualquier persona que viene aquí, por eso usamos tecnología, por eso usamos audio, por eso usamos todas las herramientas que podemos usar para conectar con esta cultura. Pero nuestra meta no es ser aceptados por esta cultura, nuestra meta es que esa cultura llegue a este lugar y que podamos transformarlos a través de la palabra de Dios, iglesia, a través del Espíritu Santo. Y continuando con esta carta, en el versículo 4 y 5 les dice: sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminan vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. ¿Sabes? Aquí les dice: hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Sabes, en esos tiempos en la ciudad de Sardis había un rito espiritual en donde adoraban a la diosa Cibeles y a la diosa Artemisa. Y en este rito consistía en ir de blanco al templo de estas diosas, y dentro de ese templo sacrificaban animales y manchaban sus ropas con sangre, por creencias que ya no me da tiempo explicarte a fondo, pero se manchaban sus vestidos de esta sangre, de estos sacrificios, en honor a estas diosas. Y esto está diciendo ahí Jesús: hay uno de ustedes que no han entrado en esta mentalidad, no han entrado a estos ritos, no han entrado a esta cultura de creer que todos los caminos llevan a Dios, que no han sido partícipes de estos rituales. Y todos ustedes que han sido firmes van a vestirse de blanco juntamente conmigo. Y dice también: y los que salgan vencedores. ¿Qué quiere decir esto? O sea, les está dando oportunidad a los que quizás ya se involucraron un poco en esas corrientes, que salgan de ahí, que venzan todas esas culturas que quizás han permitido en su cabeza, y que puedan también vestirse de vestiduras blancas juntamente con los demás. Iglesia, yo no sé cómo nos encontremos en nuestras vestiduras el día de hoy. Quizás nuestra vestidura está un poquito manchada. Quizás hemos permitido que el polvo, que ciertas manchas se impregnen, que nuestra conciencia esté manchada por la cultura de este mundo, nuestros pensamientos estén manchados por este mundo. No lo sé, pero Jesús el día de hoy nos está dando la oportunidad de vencer eso, de salir de eso, y nos dice que si salimos, Él nos va a dar las vestiduras blancas. Ahora, yo no sé tú, pero a mí no me gusta andar con ropa manchada. ¿Hay alguien aquí que le gusta andar con la ropa manchada? No, a veces me como una pancita y me caen las gotitas rojas y vengo de blanco. Creo que a nadie nos gusta andar con las ropas manchadas. Me cae mal mancharme con comida o con algo más, y más cuando uso blanco. Por eso casi no uso blanco, ¿se han dado cuenta? Ya les di un tip. Y Jesús está diciendo: van a tener vestiduras blancas. ¿Qué significan estas vestiduras blancas? Está hablando específicamente de la justicia que solo Jesús nos puede dar. Vestirnos de blanco es vestirnos de la justicia de Dios, porque tú y yo no éramos justos delante de Dios, pero solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, ahora nos viste con estas ropas blancas y nos hace justos delante del Padre de Dios. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios, ahora podemos disfrutar de esas bodas del Cordero, ahora podemos pasar una eternidad juntamente con Cristo Jesús. Sabes, en Mateo capítulo 22, no vamos a leer esta historia, pero nos habla de un hombre que preparó un banquete en honor a su hijo. Y nos dice que algunos invitados no llegaron, entonces le dijo a sus siervos: vayan y inviten a cualquier persona que esté ahí en los caminos, a que vengan y disfruten de este banquete que yo he preparado para celebrar a mi hijo. Y salieron estos hombres, trajeron a muchas personas, se llenó la casa. Pero dice que mientras estaba el banquete, este hombre se dio cuenta que uno de los hombres que estaban ahí en el banquete no venía vestido correctamente para la ocasión. Y dice que mandó a traer a sus siervos y sacaron a ese hombre del banquete por no venir vestido correctamente. Sabes, ahí mismo Jesús estaba dando una parábola,
Y Jesús mismo también aquí a la iglesia de Sardis les está hablando de una boda, de algo que va a suceder, que se llama las bodas del Cordero. Sabes, algún día tú y yo vamos a estar en una celebración llamada las bodas del Cordero, en donde Jesús y la iglesia nos vamos a unir en compromiso para toda la eternidad. Y en esa celebración hay que estar vestidos correctamente. Ahí no se acepta cualquier tipo de vestimenta. Incluso ninguno de nuestros méritos, de nuestras obras, de nuestros logros, nada de eso entra o nos permite estar ahí. No es por influencia. Lo único que va a vestirnos para la ocasión es la vestidura blanca de la justificación por medio de Cristo Jesús, por haber puesto nuestra fe en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, iglesia. No hay más. Ese es lo único que nos va a vestir para esa ocasión. Y Jesús dice: los que no sean manchados, a los que no han caído en esta mezcla de fe, de cultura, a los que se han mantenido creyendo exclusivamente en mí, y a todos los que se han manchado, pero que salgan de eso y vuelvan su fe en mí, yo les voy a dar las vestiduras correctas para que estén conmigo y entren a esas bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren estar en esas bodas del Cordero, iglesia? Y luego les dice: nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Sabes, hay una lista de invitados a la eternidad, a las bodas del Cordero, y se llama el libro de la vida. No sé cuántos han ido aquí a unos 15 años, a una boda que sea muy formal y donde sí hacen caso a los pases. ¿Recuerdas? Llegas con tu pase y está la persona, la host, en la recepción. Tiene un librito, llegas con tus pases, nombre de quién, ok, lo busca. Sí, adelante. Y te llevan a tu mesa, te llevan al lugar donde te vayas a sentar. ¿Sabes? También hay una lista de invitados para la eternidad, para las bodas del Cordero, y se llama el libro de la vida. Y tu nombre está ahí por haber puesto tu fe en Cristo Jesús. Nada más. Y lo que nos dice es que si seguimos firmes en esa fe, nunca se va a borrar nuestro nombre de esa lista. Yo no sé tú, pero yo no quiero que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Y tampoco el de ninguno de las personas que asisten a esta iglesia. A mí me gustaría que cada uno de los que estamos aquí podamos entrar en esas bodas del Cordero. ¿Sabes? Y no es por nuestra perfección o imperfección que nuestro nombre se va a quedar o no se va a quedar ahí escrito. Es únicamente por mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús hasta el final. No hay nada más que podamos hacer. Simplemente por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y termina esta carta diciendo, versículo 6: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Te pregunto el día de hoy, ¿qué te estás hablando el Espíritu de Dios? ¿Hay algo que hemos adoptado en nuestra fe cristiana que no es de Cristo? ¿Que son corrientes de este mundo? ¿Que es la cultura de este mundo? ¿Hay alguna idea posmoderna de esta cultura progresista que hemos integrado a nuestra fe cristiana solamente para llevarla bien, para quedar bien con los demás? ¿Sabes qué me está hablando a mí el Espíritu Santo? Que necesitamos volver a declarar el señorío de Cristo Jesús sobre nosotros. El volver a declarar: solamente tú eres Señor de nuestras vidas. ¿Y qué es Señor de nuestras vidas? ¿Sabes? El ser Señor de nuestras vidas es de que a Él le pertenecemos, que para Él vivimos, que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos, que todo lo que escuchamos simplemente es por Él. A Él le pertenecemos. Él puede decidir qué hacer con nuestras vidas. A veces nos cuesta tanto trabajo entender el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Y a veces nos suceden cosas y decimos: ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucedió esto? Te voy a decir algo: Él es nuestro Señor y Él puede hacer y deshacer con nosotros. Él es soberano. Él es soberano.
Y a veces nos cuesta tanto trabajo entender ese señorío de Jesús en nuestras vidas, pero creo que el Espíritu Santo esta tarde nos está llamando a volver a declarar ese señorío, a volverlo a poner como el Señor y Salvador de nuestras vidas y buscar una llenura fresca del Espíritu Santo, porque regresar a esa confesión de que solo Jesús salva y que solamente Jesús es nuestro Señor, mira, va a desatar algo nuevo en nuestro espíritu este día y nos va a animar, nos va a fortalecer, nos va a avivar, nos va a llenar de su fuego y vamos a poder vivir una fe cristiana como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo Jesús? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Quiero hacer algo especial.